de la Cámara de Diputados, en la que la oposición logró con un número de 125 diputados la aprobación de las modificaciones a la ley de alquileres en una sesión que duró poco más de 2 horas, entre homenajes, entre juras de nuevos diputados. Se intentó la derogación por parte de la oposición, lo que fracasó en primer término porque no se logró la mayoría reglamentaria para poder habilitar esa instancia. Finalmente también se rechazó la intención del oficialismo para que se mantenga la ley actual con algunos aditamentos en cuanto a incentivos, y lo que finalmente se votó hace minutos nada más fue la propuesta de la oposición en lo que tiene que ver con modificar la ley de alquileres, con los plazos y también con el intervalo de actualización de los contratos. Con un comienzo de sesión que requirió cuestiones de apartamiento de reglamento para discutir y también para homenajear al diputado Ferreira. Eso también formó parte de esta sesión especial, con todo el aditamento y el condimento del contexto, ¿no?, de una ley que fue muy esperada, hay que decir, por la ciudadanía entera. Ahí me quedo con, entre otras cosas, lo que decía o lo que explicaba recién la diputada Banfi, cómo describía el contexto mediante el cual muchas personas quedan presas, ¿no?, de una complejidad enorme respecto de una relación que es claramente desigual, que es la relación del propietario con el inquilino. Y naturalmente, bueno, esto tiene... esto se viene arrastrando y se viene complejizando con un contexto económico donde ya hay muy pocos alquileres puestos en el mercado, y esos alquileres, por otra parte, están, digamos, arreglados por afuera de la ley, porque ahí lo decía Cacase también. Ojo, nos estamos refiriendo en general dentro de este debate a todos los alquileres que están registrados, pero hay un montón de otras situaciones que están en un contexto totalmente invisibilizado y al margen de la norma. Carlos Heller habló. Sí. Recordemos que lo que se acaba de aprobar es el dictamen de minoría que tiene la comisión que quedó del año pasado a partir de lo que fue el plenario de comisiones. El dictamen de minoría que en su momento impulsó Juntos por el Cambio y que tuvo apoyo de algunos sectores de la oposición, como por ejemplo el Interbloque Federal, pero no de otros, como el de La Libertad Avanza. Aún así se llegó a 125 votos y el Frente de Todos no apoyó porque tiene su propio dictamen que proponía otra cosa, que era mantener la ley actual y hacer algunas modificaciones. Dame un segundito, Mauri, porque nos está llamando Luciana, que está en el móvil y está con las repercusiones que dejó esta sesión. Hola Meli, muy buena jornada. Bueno, tengo acá a mi lado a la diputada Carolina Yutrovic, la estamos terminando de preparar para que pueda hablar con nosotros. Efectivamente quedó aprobado el dictamen, ¿no?, de minoría que modifica lo que es la actual ley de alquileres. Diputada, bueno, mientras la acomodamos, contarnos, bueno, ¿cómo vio, satisfecha con este dictamen de minoría o cuál es la posición de su bloque? No, nuestro bloque, sabés que tenía un dictamen de mayoría que esperábamos no hacer este tipo de modificaciones, de liberar el precio y cambiar las condiciones de los índices y de los plazos sobre todo, pero bueno, la democracia dentro del Congreso manda con las mayorías y en este caso la oposición consiguió la mayoría para hacer esas modificaciones y nuestro dictamen salió rechazado. Así que bueno, habrá que seguir trabajando igual en otras cosas y en otras variables que tienen que ver con la economía en general, que me parece que es el fondo de la cuestión, como lo venimos diciendo. No se trata solamente de un problema de la ley, sino del contexto económico. Diputada Yutrovic, ¿cómo le va a la salud a Melina Fleiderman? ¿Cómo estás, Melina? Bien, muchas gracias. Bueno, usted ahí hace mención a algo que también uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto se le puede pedir a la ley en este contexto, a donde ya sabemos que hay poca oferta de propiedades puestas en alquileres, y además, dentro de esas que están puestas en alquileres, hay muchas utilizadas para el alquiler temporario y muchos propietarios que tratan de sacarle una ventajita cobrando en dólar billete? Bueno, sí, creo que en el fondo lo que está pasando también acá es que no se ha cumplido la ley, ¿no? Primero y principal, esta ley tan
vituperada, digamos, todo este tiempo, digamos, ha tenido la desgracia de caer en un contexto económico complejo, pero, digamos, con muchos de sus artículos que no se han aplicado. Inclusive hay que hacer un mea culpa desde el gobierno y desde el Estado de no haber implementado algunos programas para las personas más vulnerables, ¿no? Que estaba previsto ahí hacer tomar algún tipo de medidas. De todas maneras, digamos, lo que acá se plantea como que esto va a mejorar la demanda, solamente la oferta, perdón, Sí. solo el tiempo lo va a decir y nosotros, bueno, tenemos el temor de que como la cuestión, como digo, de fondo es la situación económica, tenemos el temor de que esto no mejore las condiciones para el alquiler. Esperemos equivocarnos, pero la realidad es que esa es por lo menos la perspectiva que nosotros tenemos. Así que vamos a ver. Y aparte el recorrido, el tiempo nos dará o no la razón. Hasta que los nuevos inquilinos puedan, digamos, proveerse de esta ley que se supone los va a dejar en una situación mejor, se supone, según ha quedado expuesto en la discusión, el recorrido es largo y el contexto económico, bueno, sigue avanzando, con lo cual hay que no ver... es más favorable. De todas formas, claro. Digamos, la dolarización de los precios y la no registración, porque también acá tenemos un tema con la no registración, Sí. y digamos la informalidad, digamos, que ha tomado, y sobre todo el tema de las plataformas. Por eso hoy desde nuestro bloque un grupo de diputados había presentado un proyecto referido al tema de alquileres temporarios, que también terminan siendo digamos un condicionante y una competencia desleal, si se quiere, ¿no?, para otros propietarios. Lo que hablábamos, bueno, vamos a ver cómo se da esta cuestión del mercado sin ningún tipo de regulación, veremos qué pasa. Claro. Y digamos, y no es el contexto más favorable para la gente que vive de un salario, ¿no?, que seguramente no aumenta con la misma frecuencia y con la misma y el mismo monto, el mismo porcentaje. Digamos que van en aumento los precios. Diputada. Y la dolarización es un tema que nos puede afectar muchísimo. Sí, le pregunto, ¿qué tal? Leonardo Fredes la saluda. Digo, hay que decir también que todavía falta que esto pase por el Senado, que allí el oficialismo, el Frente de Todos, tiene una relación de fuerza Sí. Más pareja o mejor posicionado que lo que fue hoy el escenario de diputados. Digo, ¿tiene expectativa de que por allí se pueda modificar en esta instancia? Y la verdad que no lo sabemos. Entendemos que si la oposición no tiene mayoría en el Senado, difícilmente pase este proyecto sin algún tipo de modificación, pero en el interín de este paso, digamos, de una Cámara a la otra, se generan ciertas expectativas y se siguen generando incertidumbres. Así que bueno, por eso digo que tendremos que dar más tiempo a poder hacer un análisis más profundo. ¿Cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. Uno de los argumentos que planteaban algunos referentes de la oposición es que en las provincias, en algunos distritos del interior, como puede ser de pronto Tierra del Fuego, el alquiler era una manera de tener unos pesos más para personas, adultos mayores que habían heredado alguna propiedad y que esta ley los perjudicaba. ¿Usted cree que eso no es así? Perdón, ¿me podés repetir que se me había desacomodado un poco el... Sí, se escuchó entre los argumentos a favor, se escuchó entre los argumentos a favor de esta reforma lo que son las propiedades que tienen algunas personas que heredaron y que por ahí tienen la posibilidad de tener unos ingresos más, sobre todo en el interior de la Argentina. Le pregunto si cree que en Tierra del Fuego de pronto no existe esta situación. Mira, en Tierra del Fuego la demanda habitacional tiene un índice de insatisfacción muy grande, o sea, una provincia que en general en sus 3 ciudades ha crecido de manera muy grande, digamos, y en estos últimos años, y ya veníamos con una demanda insatisfecha que, digamos, ante... el retiro, digamos, del cero obra, por ejemplo, en la época del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, en cuanto a la construcción de viviendas, complejizó, viviendas sociales o viviendas accesibles, complejizó bastante y, digamos, en este tiempo se viene haciendo una etapa de recuperación de construcción de viviendas accesibles a los sueldos de los trabajadores. Entonces, hoy tenemos, por supuesto, la posibilidad de que aquel que construye, digamos, en su vivienda pueda alquilar y bueno, se verá esta situación. Sí, nosotros estamos condicionados en parte porque
al tener una demanda de turismo y de vivienda o de alquiler para turismo, eso, digamos, achica un poco la oferta para lo que es vivienda habitual o fija. Entonces, bueno, eso por ahí es un condicionante. Pero bueno, son las reglas de juego en una ciudad que también crece una actividad como esta, ¿no? Y es una preocupación y me parece que es un tema que hay que abordar. Creo que el año pasado o a principios de este año se habló un poco de eso, ¿no? También hay que hacer abordajes que no tengan que ver solamente con una mirada a las grandes ciudades, sino también a las pequeñas localidades, porque no son los mismos ingresos, no son las mismas posibilidades, no son los mismos tipos de vivienda. Quizás también, ojalá que se pueda dar un replanteo de algunos temas en cuanto a la ley de alquileres, que en definitiva tengan que ver también con la mirada de lo local. Diputada Jutrovic, también un poco en sintonía con este debate, hay quienes dicen que debe haber una política para poder poner o préstamos personales o una línea de créditos específicos para incentivar la posibilidad de comprar propiedades, ¿no? Porque hoy ya las dos cosas son imposibles, alquilar y comprar. Bueno, claramente lo que viene pasando desde hace muchos años, y no solamente acá, sino que es un fenómeno global, el tema del acceso a la tierra es una discusión que hay que dar muy de fondo. Claro. Y así como es un tema global, digamos, hay que sentarse a discutir, más allá que en lo coyuntural, si se quiere, o en lo cercano en el tiempo. Vuelvo a resaltar, nuestro gobierno ha dedicado gran parte de sus recursos para gestionar a través de obra pública, de obra compartida con las provincias o con los municipios, una gran cantidad de viviendas. Ustedes saben que no hace mucho tiempo se generaron, se publicaba, digamos, la entrega de la vivienda 100.000, junto con los créditos, ¿no?, de acceso, por ejemplo, facilitados como casa propia, en comparación a otros 4 años de gestión donde no se entregaron más. Creo que no superaron ni a 17 o 18.000 las viviendas que se entregaron en 4 años. Entonces digo, esas son las políticas, digamos, que tienen que primar. Obviamente nosotros tenemos un contexto complejo donde hay un endeudamiento y las cuentas públicas, digamos, no están como para hacer muchísimo más de lo que se hizo, pero me parece que ese es el camino, digamos, el Estado tiene que estar presente construyendo esas viviendas que son las que faltan, que es para la gente que vive de un sueldo o que tiene ingresos informales, que son muchos los argentinos, y que si no hay un Estado detrás es muy difícil. El Procrear fue un excelente plan para los sueldos medios, que lamentablemente se discontinuó, ahora se recuperó, y en base a eso, con ayuda del ANSES y otros organismos, se viene dando una respuesta de ese lugar. Pero digo, cuando un Estado abandona la construcción de vivienda durante un periodo X de gobierno, digamos, después volvemos para atrás, el crecimiento vegetativo no para, y son retrocesos que después cuesta recuperar, porque no todos los habitantes de un país, de una ciudad, de una provincia pueden acceder a los créditos, menos en este contexto, Melina, y ahí en la mesa, donde sabemos lo que son las tasas de interés. Entonces, la verdad que acceder a un crédito en el mercado privado bancario es complicado también. Por eso tiene que haber una mayor presencia del Estado en este sentido. Yo digo, ojalá que todas las políticas que se vienen llevando adelante, y muchas de ellas se van a ver reflejadas el año que viene cuando tengamos este ahorro de divisas que va a significar tener los dólares de vaca muerta, la renegociación con el fondo que está haciendo nuestro ministro Sergio Massa, seguramente va a haber más recursos para invertir en esto, lo que no quita que se ha venido haciendo mucho esfuerzo en infraestructura y obras públicas, y a eso tenemos que seguir apuntando. Es la única manera. Una parte de la población puede acceder al crédito, puede acceder a la financiación privada, pero hay una gran parte en este contexto que no puede, y ahí tenemos que estar nosotros presentes. Diputada, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y que se haya quedado un ratito para dialogar y analizar lo que sucedió hoy en la sesión. Muy amable. No, por favor, a ustedes, que tengan buenas tardes. Te despido rapidito, que ya también nosotros estamos terminando. Dale. Y en un ratito nos reacomodamos para seguir trabajando aquí en la pantalla de TV con todo lo que ha dejado esta sesión. Gracias, nos vemos nosotros mañana y se quedan, por supuesto, aquí en la pantalla de TV.